Sofía Liz Llopis, soy escritora de Mendoza, actualmente vivo en San Juan. Me encantaría poder estar con ustedes en persona y espero que muy pronto podamos vernos y charlar frente a frente como es debido. A modo preliminar, les confieso, esta es la primera vez que estoy haciendo esto. No he hecho un Zoom en mi vida, mucho menos una teleconferencia. Y como hablarle a una cámara sin estar viendo al público me resulta bastante raro, he tenido que recurrir a escribir mi mensaje y a leerlo. Pero creo que escribir y leer está bastante en sintonía con lo que hoy aquí nos reúne. Así que si me disculpan, voy a proceder a leerles mi mensaje, lo que les quiero transmitir el día de hoy. No sé ustedes, pero yo soy de esas personas que escriben cuando se sienten desesperadas. Y la desesperación no tiene que ver con otra cosa que con la impaciencia, con no poder esperar más para contar algo. De esos estados surgen la mayoría, y han surgido la mayoría, de mis escritos. Pero solo algunos de estos estados de desesperación, de impaciencia, se han convertido en libros. La literatura, como todo arte, tiene esa cuota de explosividad, pero por suerte suele ser sucedida, por la calma. En esa calma, en esas segundas, terceras, undécimas, infinitas, ojalá que no, lecturas, es donde aparecen los textos que están listos para convertirse en libros para ver la luz. Y es que ser escritora no es fácil, nunca lo fue y creo que nunca lo será. A lo mejor, en el mundo de hoy, efímero, virtual, en el que se puede borrar, en el de las miles de posibilidades, de facilidades, se nos olvida que hay ciertas cosas que sí son eternas, que sí son para siempre y que pueden permanecer tal y como fueron al nacer, al ser concebidas. No sé ustedes, pero a mí eso me intimida. Que no se puede evitar escribir es una cosa, pero eso no nos convierte en escritores, al menos no del todo. No hay que olvidar que nos abocamos ni más ni menos que a transmitir ideas. Y las ideas salen de una, pero cuando llegan a la otra o al otro, pueden pasar muchísimas cosas. Creo que lo que una escritora intenta con la literatura es un poco controlar eso que pasa adentro del otro, en la mente de los demás. Y lo digo con toda la inocencia o la falta de ella, eso dependerá más bien de la susceptibilidad de cada uno de los lectores. Pero no me equivoco si les digo que cuando entramos en sus cabezas somos una especie de ilusionistas. Por un instante somos como David Copperfield. Entonces, si lo que acabo de decir es cierto, como escritoras tenemos una enorme responsabilidad. Eso sentí yo al saber que tenía un libro por escribir. No basta con tener algunos textos, con llamar a una editorial y con empezar ese trote. O sea, se puede hacer y se hace, pero yo no quería eso. Quería abrir este mismo libro dentro de 50 años y que me produjera placer. Y que conociendo más o menos al mundo y a los lectores que en él habitan, que les pasara lo mismo. Además, la literatura es un océano infinito de posibilidades. Podemos decir lo mismo de 1000 formas diferentes. Y cada vez el sentido cambiará. Un poco más, un poco menos. Una idea se puede debilitar o se puede reforzar. Una misma idea puede entrar por el humor, por el sarcasmo, por el misterio o por la más triste y cruda resignación. Y todo recae en el uso de las palabras y de los signos. Nada más. Con eso contamos los escritores, las escritoras. El primer relato corto del libro, el primero que aparece cuando lo abren, también fue el primer relato corto que yo escribí en mi vida, con 19 años. Es un relato con tintes fantásticos
es decir, con esos detalles que no se pueden explicar con las reglas de nuestra realidad. Sin embargo, lo que más busca este relato es explicar la realidad. Resulta que yo había tenido una discusión, un intercambio de ideas con un gran amigo a quien aprovecho para mandarle un mensaje, el señor Manu López. Con este amigo habíamos tenido este debate y me acuerdo que hablamos del determinismo. Quizás era la primera vez que yo escuchaba esta palabra, su significado, todas las dudas que surgen en torno a su discusión. Y me sentí bastante abatida por los argumentos de mi amigo. Quizás lo que él decía era cierto, quizás no. Llegó un punto en el que ya no me importaba. En lo que lo único que quería es que la respuesta fuera la más bella, no la más verdadera. Sin embargo, no quería que fuera una mentira, o al menos no una descarada, no sé, no incurrir en algo religioso, por ejemplo. Entonces volví a mi casa, bastante confundida, y escribí este cuento, La incertidumbre. Es la historia de una ilusionista o de un ilusionista, no importa el género. En la mayoría de mis relatos el género no se aclara, no viene al caso, es para seres humanos. Este ilusionista inventa un truco, pero no de magia, sino un truco filosófico. Un truco más bien que ilustra una paradoja muy antigua, la que tiene que ver con la relatividad de los colores, del blanco y del negro. En definitiva, del punto de vista del observador. También se lo ha llamado principio de incertidumbre. Me di cuenta, sin embargo, de algo mucho más importante, y es que había encontrado algo muy divertido, o más divertido que la simple filosofía, y eso que a mí la filosofía me divierte. Pero el relato fantástico, vuelvo a esta idea que dije recién, la de explicar o la de develar la realidad a través de irrealidades. Me pareció mucho más atrapante. Yo quería hablar de la miseria, de la muerte, de la belleza, de la naturaleza, del cambio climático, de la obsesión, de la violencia, del ser humano, de la lujuria, de muchas cosas. Pero había descubierto una herramienta más poderosa que el simple discurso, el relato fantástico, el surrealismo, la ciencia ficción, el gore. Con 19 años, ese mundo de personajes, de escenarios, de secuencias, de diálogos, de pintura, de crear un nuevo mundo, se me abrió y fue completamente apasionante. Y desde entonces, durante 10 años, me di a la tarea de ir transformando distintas ideas filosóficas en relatos híbridos, como los calificó la editorial con la que edité este libro. Entonces, ¿qué había descubierto en definitiva? El poder de la seducción. El poder de la seducción de la literatura hacia todos nosotros. Por eso, el título. La seducción de los alebrijes. La seducción de los alebrijes. El tema de los alebrijes es porque, como me explicaron en México, todo alebrije es una criatura mitad real, mitad fantástica, como en los relatos. Y están tramados en papel. Algo fundamental para mí en la literatura. Ese olor a lignina, ese tacto, ese peso, ese poder manotearlo en el medio de la noche sin tener que conectarse a ninguna otra estratagema. Recién dije que ser escritora no es fácil por los procesos internos. Ahora quisiera hablarles de los procesos externos. No sé cómo era antes, cuál habrá sido el camino recorrido por todos los escritores que hoy conocemos. Quizás el momento histórico los favoreció, además de su talento, por supuesto. Pero digamos que, en mi conclusión, antes la buena literatura era un sinónimo de entretenimiento. Quizás sí, era solo para ciertas clases sociales, los que sabían leer. Pero aún dentro de una élite, la literatura era un arte laborioso. Hoy hemos bajado las tasas de analfabetismo. Pero a veces me pregunto, para lo que se ofrece, a veces no será mejor no saber leer. Es chiste. Siempre hay que saber leer. Lo que hay que saber es elegir. Pero es difícil, resulta cada vez más difícil. Pero esa es la tarea que debemos asumir como sociedad.
ser más selectivos y ser más abiertos también a esos grandes trabajos y quizás más cerrados a todo eso otro que nos apabulla, que nos aturde. Lo que quiero es que haya mayor sentido crítico. Hay vidas de personas que dependen de ese poder crítico que tiene la sociedad. Y todo esto que digo me recuerda un poco al cine. El cine es una forma de narrativa, al igual que la literatura, y es una forma de arte que también está en crisis. Por ejemplo, las series. Las series son al cine de arte lo que los bestsellers son a las obras de literatura. Ya sé que no estoy diciendo nada nuevo, ya sé que es algo inevitable, que estoy al borde de ponerme a hablar de globalización, de capitalismo. No quería dejar de decirlo. Cuidado con lo que habita en las góndolas más visibles. Cuidado con lo que habita en las góndolas más visibles. No podemos quejarnos, además, de no tener herramientas para apoyar a los buenos y a las buenas escritoras, a sus trabajos. Las redes. Tengo mi opinión sobre las redes también. Para mí, literalmente, las redes no deben ser más que eso, telarañas, redes de pesca, donde atrapar, engatusar a los lectores para llevarlos a las verdaderas obras fuera de las redes. Sé que hay otros varios soñadores como yo, además, todavía, que hemos encontrado ese equilibrio de no poder aislarnos por completo del mundo virtual, porque también tiene cosas geniales, pero que no queremos ser absorbidos por completo, mucho menos que nuestro trabajo sea absorbido por ese mundo por completo. Creo que estamos en una era muy difícil en donde la matriz nos engulle cada día más. Algunos oponemos más o menos resistencia, nos resulta más o menos placentero. A mí todavía, les confieso, me emociona muchísimo más una lectura en vivo que un Zoom. Una clase en el campo que en el aula virtual. Una tocada en vivo con pogo y escupidas que un streaming. Sentir el olor y el sabor. Justamente esos dos sentidos que parece este nuevo virus nos va quitando. Bueno, antes de que llegara esta calamidad de la pandemia, escribí varios relatos en torno a otras crisis mundiales y ambientales tan graves como esta. Estudié geología, eso me ayudó a saber al menos dónde estoy parada, siempre en el espacio y en el tiempo, o al menos a tener una idea o a saber por dónde vienen las preguntas. Y puedo decirles que estamos viviendo una transición bastante compleja para aquellos románticos, para los que preferimos el lenguaje de los animales y de las plantas al del asfalto. Si este tema les llama la atención, creo que en mi libro también encontrarán varias alusiones al respecto, de la mano de algún alebrije, como ya les dije. Bueno, este libro, La seducción de los alebrijes, lleva casi un año en circulación. Fue editado y publicado en noviembre de 2019 por la editorial mendocina Jawel. Y en este tiempo fueron llegando algunas opiniones al respecto del libro. Para mi sorpresa, que creí que siempre me consideraban una escritora de cuentos de hadas, varios lectores me sorprendieron porque coincidían sus observaciones respecto al libro. Dijeron que eran cuentos de resistencia, cuentos revolucionarios, que le hacen frente a la hegemonía del mal llamado progreso ambiental, emocional y social. Que son cuentos rebeldes para atreverse a soñar nuevos mundos. Que son relatos que, a pesar de conocer las complejidades del ser humano, deciden amacarse entre la realidad y el universo onírico que habita en cada uno de ellos. Que es una lectura muy recomendada en tiempos que nos exigen volver a comprender la relación del ser humano con el tiempo y del ser humano con la naturaleza. Y ahora sí, el momento de decirles dónde encontrar este libro impreso. En las siguientes librerías de Mendoza, tomen nota: en Leclav, en sus 3 sucursales, en García Santos, en Antú y en Cosette. En ellas pueden preguntar por este libro y van a estar apoyando a otra parte fundamental de este maravilloso mundo, las librerías locales, con dueños y dueñas apasionados que los recibirán con la mejor y con quienes siempre va a estar bueno conversar.
que les cuenten historias. Una librería debería ser un rincón mágico del mundo. Como les dije, pueden pasar por mis redes en donde voy a intentar atraparlos y guiarlos hasta lo que yo creo es mejor. Mi Instagram es @sofializ con un punto entre cada una de las letras. Liz es con S. Y si la curiosidad que les asalta es aún mayor, pueden visitar mi página web www.sofializjopis.com. Preferiría, no saben cuánto, que nos pudiéramos ver y conocer en persona. Pero ante todo, preferiría que me lean. Eso sí es posible a mi manera, por fuera de todo este mundo virtual. Muchas gracias. Frontera Corozal es el nombre del pueblo que jamás hemos podido abandonar. Estas notas me ayudan a pasar el tiempo mientras esperamos un milagro. Llevamos años aquí y creemos que ya han dejado de buscarnos. Cada vez que alguien llegó para rescatarnos, la casa donde fuimos vistos por última vez se corrió de sitio. La calle donde supimos caminar hace apenas 2 minutos cambió de dirección. La esquina donde alcanzaron a vernos doblar no fue más una esquina, sino una larga ruta que conduce al río. La entrevistamos hace pocos días. Es escritora, se llama Sofía Liz Llopis. Nos pareció muy interesante su manera de leer sus textos, su dicción, su modo tan fuerte y tan decidido y tan femenino de decir la literatura. Por eso la invitamos a que estuviera con nosotros aquí y leyera algo de su literatura, de su último libro que se llama La seducción de los alebrijes. Dicho sea de paso, es su primer libro. Estamos compartiendo al aire primeras palabras, las escritas y las dichas, con Sofía Liz Llopis. Y ahora, sonrió el mago, les mostraré otro truco, aunque más que un truco, es un poema. Lo miramos en silencio. Sostenía un mazo de cartas y nos estudiaba a través de unos lentes oscuros y redondos. Hubo un hombre, señaló, que hablaba de la existencia de 4 dimensiones temporales. El pasado, y colocó una carta sobre la mesa. El presente, otra. El futuro, ubicó la tercera carta. Y una 4ª dimensión que él llamó la dimensión de los sueños. Las 4 cartas desplegadas sobre la mesa fueron las reinas de la baraja francesa: diamante, trébol, pica y corazón. Apiló el resto del mazo a un costado de la mesa. ¿Han pensado alguna vez qué hay por fuera de estas 4 dimensiones? Sin darnos tiempo a responder, tomó las cartas y sentenció: nada. Enredó y desenredó sus manos como pájaros y nos reveló un mazo, lo juro, carta por carta, completamente vacío. Fruncimos el ceño, pero nadie lo contrarió. Esta carta sonreía mientras alzaba la primera, o mejor dicho, el presente. ¿Qué es sino la más pura y contundente desaparición del tiempo? Cuando queremos atraparlo, ya no está, ya se ha ido. La dio vuelta y para nuestra sorpresa, le faltaban corazones y la reina que mira a la izquierda. De esquina a esquina, resplandecía legítimamente desierta. Siguió con el pasado, que por su condición de pasado nunca es, siempre fue, o sea, simplemente invisible. El mago dio vuelta a la carta, en blanco también.